Yo no sé si usted ha pensado en algún momento qué sería de su vida sin la palabra de Dios, pero yo estoy seguro que no sería nada bueno. Y déjenme decirle que el tiempo en el que nos ha tocado vivir a nosotros es quizás el tiempo donde hay un mayor libre acceso a la palabra de Dios. Todo el mundo puede venir, todo el mundo puede acercarse, todo el mundo puede leer la palabra del Señor. Y déjenme dar algunos datos para que podamos ver de manera gráfica eso. Al día de hoy se estima que se han producido un promedio de 6,000 millones de Biblias impresas. Desde la primera Biblia que se imprimió al día de hoy, unos 6,000 millones de Biblias impresas. Pero miren, en el año 2024, solamente en el 2024, se contabiliza que se distribuyeron no menos de 22.5 millones de Biblias alrededor del mundo. No solamente Biblias impresas, sino que también se ha distribuido una gran cantidad de Biblias digitales. Solamente en el 2024, por lo menos 26 millones de Biblias digitales fueron distribuidas alrededor del mundo. Y las Biblias digitales tienen que ver con Biblias en audio, Biblia que usted puede leer en su celular, unos aparatitos que venden para creyentes no videntes que usted le da un botoncito y puede escuchar la palabra de Dios. Hace unos años me regalaron unos cuantos para distribuir que eran de carga solar. Ni siquiera funcionaban con batería. Usted lo ponía un ratito en el sol y se recargaban y usted podía escuchar la palabra del Señor. YouVersion, que es una plataforma digital que muchos conocemos, ofrece en su página más de 3,735 versiones de la Biblia. Y de esas versiones se pueden identificar no menos de 2,300 idiomas o dialectos diferentes en los cuales se distribuye la palabra de Dios. De todas esas Biblias, ellos ofrecen no menos de 2,200 versiones diferentes en audio. Todos podemos tener acceso a la palabra de Dios en el día de hoy. Usted entra a internet y va a encontrar miles de sermones publicados. Haciendo una prueba acerca de eso, traté de auxiliarme de la inteligencia artificial esta semana y le pedí que me hiciera una contabilización de cuántos sermones evangélicos hay publicados en internet. Y me dijo, es imposible hacer esa cuenta. Me dijo, pero puedes tener la idea sabiendo que no menos de 100 se publican cada año. Por lo menos 100 sermones. De hecho, hay una iglesia, me dio la referencia de una iglesia, que solamente una iglesia publicó 120 sermones el año pasado. Imagínense todo lo que uno puede encontrar. Miles de estudios bíblicos, miles de recursos para estudiar la palabra del Señor, miles de conferencias de cualquier tema relacionado con la vida cristiana y con la palabra, usted puede encontrar si va a la web. Ahora hay un problema con eso, que así como tenemos un libre acceso a la palabra de Dios, quizás esta es una de las épocas donde menos se vive y se practica lo que dice la palabra. No solamente por aquellos que no conocen a Cristo, sino aún por los propios creyentes. Lo que nos hace ver que evidentemente leer o escuchar la palabra es una acción totalmente diferente a vivir la palabra, aunque una dependa de la otra. Y déjame decirte algo, eso no es un problema nuevo. Eso es un problema que la iglesia enfrenta desde el primer siglo, desde su fundación. Santiago, que nos está hablando en el capítulo 1 de cómo perseverar en la fe, nos habla de esa situación.
cuando a partir del versículo 19 nos enseña la importancia de perseverar en la palabra. Y eso nos proponemos en el día de hoy. Queremos ver que una fe dinámica, una fe genuina, una fe verdadera se evidencia al perseverar en la palabra de Dios. Persevera recibiéndola correctamente, obedeciéndola y permaneciendo con constancia en lo que ella nos enseña. Así que vayamos todos a Santiago capítulo 1, vamos a leer en el día de hoy a partir del verso 19 y vamos a ver qué tiene la palabra del Señor para nosotros en el día de hoy. Santiago capítulo 1, comienzo a leer en el verso 19, donde dice: esto lo saben mis hermanos amados, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la libertad, la oportunidad que tenemos de venir a ella. Guárdanos, dirígenos y en este momento ayúdanos, Señor, a recibirla correctamente. Quita de nosotros cualquier distracción, cualquier motivo que impida que ésta sea predicada y recibida. En el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la carta, Santiago nos está contestando una pregunta principal. ¿Cómo se ve una fe verdadera en la vida real? ¿Cómo se ve una fe verdadera en la vida real? Hasta este punto de la carta, él nos ha demostrado que una fe genuina no es una fe estática, no es una fe meramente intelectual, es una fe dinámica, viva, activa y perseverante. En nuestros dos sermones anteriores, en este capítulo 1, nosotros pudimos ver que una fe dinámica persevera en medio de las pruebas. Luego, en los versos del 13 al 18 vimos que no solamente persevera en las pruebas, sino que una fe dinámica persevera en medio de la tentación. Y a partir de este verso 19, ahora, Santiago completa esta sección dándonos una evidencia más, una evidencia fundamental de una fe dinámica o de una fe verdadera, y es que ésta persevera en la palabra de Dios. Es como dice Douglas Moore, un maestro bíblico, un comentarista, hablando de este texto, dice que la prueba definitiva de la fe no es simplemente escuchar la palabra. Esa no es la prueba de que verdaderamente somos creyentes. Cualquiera escucha la palabra. Él dice, si no está en permitir que esa palabra sea lo que gobierne nuestra vida, que podamos perseverar en ellas. De eso habla nuestro texto. En 5 ocasiones, entre el verso 19 y el 25, se hace alusión a la palabra de Dios. En el verso 21 se nos habla de la palabra implantada. En los versos 22 y 23 él habla de la palabra. En el verso 25 nos da 2 referencias más cuando habla de la ley perfecta y de la ley de la libertad. Pareciera que estamos viendo al leer esto un tema totalmente divorciado de lo que él ha venido tratando. Pero no es así. Santiago, contrario a lo que podemos pensar, nos habla de un tema de gran importancia en el contexto que venimos viendo de esta carta y que viene a desarrollar algo que ya él nos dijo en el verso 18. ¿Recuerda el verso 18? El verso 18, él nos dice que el Señor nos hizo nacer por la palabra de verdad.
Él conecta eso cuando en el verso 19 Él comienza diciendo, ustedes saben eso, ustedes lo saben. Saben que su vida depende de la palabra. Y entonces ahora nos va a enseñar sobre la relación que los creyentes debemos tener con ella. Va a enseñarnos cómo perseverar o permanecer en la palabra. Santiago quiere que tú y yo veamos cómo esta debe traer un fruto a nuestra vida que no solamente nos impacte a nosotros, sino que impacte todo nuestro entorno. Pero además, hermano, yo quiero que tú sepas que Santiago está desarrollando un tema que está presente a lo largo de toda la palabra. La relación del creyente, la relación del Hijo de Dios, del pueblo de Dios, del cristiano, como queramos decirlo, con la palabra, es algo que está presente a lo largo de toda la Escritura. Y podemos citar algunos ejemplos de eso. Recuerda a Moisés en el libro de Deuteronomio. Moisés está hablándole de parte de Dios al pueblo y en el capítulo 6 le dice, no se apartará de ustedes este libro de la ley, sino que ustedes lo enseñarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos en todo momento. Cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando estén en el camino, cuando regresen a la casa, cuando estén trabajando, en todo momento le dice, perseveren, permanezcan en la palabra. Recuerda a Josué, Moisés muere, Josué ha sido levantado por Dios para entrar a la tierra prometida. ¿Y sabes qué fue lo que le pidió el Señor a Josué? Lo mismo que le pidió al pueblo a través de Moisés. Él le dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. ¿Y sabe lo que dice? Y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estamos llamados a perseverar. Piensa en Jesús. Jesús perseveraba en la palabra, constantemente estaba hablando de ella. Él mismo dice, yo no hablo lo mío, sino lo que el Padre ya me ha dicho. Estaba hablando de la palabra de Dios y eso le pidió a sus discípulos. Juan capítulo 8, verso 31, el Señor llama a los discípulos a perseverar en la palabra. Mira lo que dice la Biblia, Juan capítulo 8, en el versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, que eran discípulos de Él ya, Él le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Esto es un llamado claro para nosotros. Este es el llamado que hace Santiago aquí para nosotros. Recuérdate que Santiago está basando sus enseñanzas en lo que Jesús ya nos había enseñado, en el ejemplo que vio de Jesús. Y Santiago en el versículo 25 de este capítulo 1 nos llama a perseverar, permanecer en la palabra. Por eso Él dice, el que permanece en ella será bienaventurado. Lo que le dijo el Señor a Moisés, lo que le dijo el Señor a Josué, lo que dijo Jesús a sus discípulos es también lo que Santiago nos está diciendo aquí. Ahora yo te hago una pregunta, mi hermano, ¿qué necesitamos nosotros para perseverar en la palabra? ¿De qué manera perseveramos nosotros? Piensa por un momento en tu vida. ¿Consideras tú que perseveras en la palabra del Señor? ¿Hasta dónde la palabra ha penetrado tu vida? ¿Es el sostén de cada una de las cosas que tú haces? No podemos olvidarnos de ese llamado. No podemos obviar que es una responsabilidad del creyente. La palabra debe ser el combustible que nos mueve en todas nuestras acciones. ¿Cómo perseveramos en ella? Cuando nosotros seguimos yendo a nuestro texto y comenzamos a ver poco a poco lo que tiene ahí, lo primero que Santiago nos enseña es que una fe dinámica persevera en la palabra cuando la recibe de manera correcta. Estamos llamados a recibir de manera correcta la palabra de Dios. Mira el versículo 21, un verso central en nuestro texto.
Él dice allí, reciban ustedes la palabra. Esa palabra reciban que Santiago usa ahí es un mandato expresado a través de un verbo que puede ser traducido como acepten deliberadamente, recíbanla ustedes mismos. Está expresando una acción decisiva o intencional, una participación personal, que no simplemente toma algo, no simplemente agarra algo, sino que la recibe con una disposición que viene desde su interior. Habla de la actitud correcta cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos está señalando que esa acción de recibir es una acción que va más allá de escuchar pasivamente, de ser un ejercicio estrictamente intelectual, como el que escucha un simple discurso. Va más allá de una simple admiración por el mensaje. A veces decimos, qué linda fue la palabra. Qué lindo predicó el pastor. No, mi hermano. Lo lindo es lo que el Señor nos está diciendo allí. Yo sé que ustedes tienen un pastor lindo, pero no se lleven de eso. Va más allá de eso. Es la palabra que se usa en la palabra del Señor en Hechos 17, cuando dice que los hermanos de Berea recibieron la palabra. Pero mira cómo ellos la recibieron. Hechos 17:11 dice, la recibieron con interés, con toda solicitud. La recibieron escudriñándola, haciéndole un examen, porque dice la palabra que cuando Pablo les enseñaba, entonces ellos iban a su texto a ver si lo que Pablo había dicho era lo correcto. Era más que simplemente escuchar. Es lo mismo que le dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, cuando les dice que recibieron la palabra no como palabra de hombres. Mi hermano, cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, no estamos escuchando un discurso, estamos escuchando la palabra de Dios. Él le dice, la recibieron no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando Fidel Castro vino aquí a nuestro país, no recuerdo exactamente el año, me viene a la mente ahora aquel día, y lo llevaron a Baní y lo subieron a una tarima y allí dio un discurso que, si no me falla la memoria, duró entre 4 y 6 horas. Y la gente no se movió de allí. Y la gente permaneció escuchando al comandante. Pero ¿quieres que te diga algo? Lo único que escucharon fueron palabras de hombres. Pero cuando tú y yo nos enfrentamos a la palabra, estamos escuchando la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, recíbanla de manera correcta. Ustedes quieren permanecer en la palabra, recíbanla de manera correcta. Y lo primero que él nos dice es que la manera correcta de recibir la Biblia es hacerlo con atención. Es recibirla atentamente. Mira el versículo 19. Él dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 3 mandatos él nos da allí. 3 mandatos que muchas veces son aplicados a nuestras relaciones interpersonales. Y pueden aplicar, pero lo que él está haciendo en el contexto aquí es dándonos 3 mandatos para nosotros recibir la palabra, para manejar nuestra relación con la palabra. Él dice que sean prontos para oír. Está hablando de la diligencia de exponernos a la palabra de Dios, de prestarle atención con la intención de entender y obedecer. Es enfrentarnos a ella, como dice Primera de Pedro capítulo 2, cuando dice que debemos desear la palabra como un niño recién nacido desea su alimento, con hambre. Con hambre. Como dice el Salmo 119 en el verso 97,
cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. El salmista está expresando el deseo que tiene por la palabra de Dios. John MacArthur dice, el creyente verdadero tiene un apetito espiritual por la palabra de Dios. Enfréntate a la palabra con hambre, con atención, pronto para oír. Pero mira el segundo mandamiento que él dice, pero tardo para hablar. ¿Y sabe lo que está diciendo? No te enfrentes a la palabra con un discurso paralelo en tu mente. Deja de discutir con la palabra, guarda silencio y escucha primero lo que Dios quiere hablarte. Y luego cuida tu palabra, que cuando vayas a hablar de ella, estés hablando la verdad y lo estés haciendo para edificación de los demás. Sé pronto para oír, tardo para hablar, pero tardo para la ira. Tardo para enojarte cuando la palabra te confronta o cuando tus preferencias no se corresponden con ella. Tengo unos amigos que estudiaron conmigo en el colegio, a los que yo he amado por muchos años. Y estos dos amigos eran mis canchanchanes. No son creyentes ninguno de los dos, pero yo comencé a llevarlo a la iglesia en un momento determinado. Y pasaron un buen tiempo yendo a la iglesia y de repente dejaron de ir. Y un día yo le digo, oye, pero ¿ustedes no han vuelto a la iglesia? Y me dicen, no volvimos. Y como que tenían algo que no me querían decir y barajándome. Y yo le digo, ¿pero qué es lo que pasa? Y dicen, lo que pasa es que usted pone a hablar de nosotros con el pastor. Porque todo lo que el pastor dice tirándonos puya. Yo le dije, no, lo que pasa es que el Señor está hablando y confrontando tu corazón con su palabra. Hermano, no te enojes con la palabra. Cuando la palabra te confronta, no te aires, el Señor está hablando a tu corazón. No te molestes diciendo, el pastor está hablando de mí. Yo no, Dios está hablando de ti y contigo, como lo hace conmigo. Pero no te enojes. ¿Tú sabes por qué? Porque esa ira no trae ningún fruto. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mientras nosotros tenemos una actitud de pleito con la palabra, nada va a pasar en nuestro corazón. Tu vida y mi vida y la vida de cualquiera que se enfrente a ella con esa actitud no va a cambiar. No va a cambiar. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es la palabra de Dios. Así que nuestro accionar, venir a la palabra, debe ser una prioridad para nosotros. Debemos priorizarlo con una intención espiritual. Así que, mis hermanos, no vengamos a la palabra de Dios como simples espectadores. No vengamos a escuchar qué van a decir. Ven con la expectativa de que Dios va a hablar a tu corazón. Ven como aquel que necesita que Dios le hable. Cuando tú vienes a leer la Biblia, ven con la intención de que Dios hable a tu corazón. Cada día en tu tiempo con Dios, Dios va a hablarte. Cuando tú escuchas la predicación de la palabra, Dios está hablando a tu corazón. Escúchala con la Biblia abierta. ¿Y sabes lo que te quiero decir? Escúchala no solamente dependiendo de lo que yo o cualquier otra persona te esté diciendo. Escúchala mirando lo que Dios está diciendo en su palabra. Por eso tenemos que aprender a estudiar la palabra. Por eso tenemos que tener la disposición de examinar el texto. Déjame ver si es verdad lo que el pastor dijo. Y luego usted se la desquita en la célula, haciendo todas las preguntas que usted no entendió. Todas las preguntas que inquietaron su corazón. Es importante que entrenemos la mente para escuchar. Que cerremos todas las aplicaciones abiertas en nuestro cerebro y nos dediquemos solamente a escuchar la palabra de Dios. Porque debemos escucharla con atención. Eso es recibir la palabra de manera correcta. Pero no solamente eso, dice la Biblia, sino que debemos recibirla con pureza. Él nos está diciendo en este texto, préstale atención, recíbela de manera pura,
Mira lo que dice la primera parte del verso 21. Él dice allí, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda malicia. Está usando dos palabras para mostrarnos la gravedad del pecado, para decirnos, quita de ti todo lo que te aparta de la palabra, como oramos cada mañana cuando estamos aquí reunidos. Todo lo que sea una distracción, todo lo que se convierta en una barrera. Y esa palabra, desechándola, es la misma palabra con la que Pablo habla a los efesios cuando dicen desechen el viejo hombre. Y la acción es como cuando tú llegas a tu casa de trabajar y te quitas la ropa sucia y la pones lejos. Tú no quieres pasarte el día entero con la ropa sudada, ni te bañas y te pones la misma ropa. Pablo dice, quítate, desecha ese pecado, y entonces ven a la palabra de Dios. Confiesa tu pecado, abandónalo. Dice él, ¿sabe por qué? Porque el pecado estorba y entorpece la asimilación de la palabra. Ven al Señor diciéndole, Señor, quítamelo todo. Ven al Señor diciéndole a Él, mira, Señor, estas son mis situaciones, quítalas por favor, apágalas en mí y ayúdame a entender tu palabra. Como decía Thomas Manton, un pastor puritano del siglo XVI, decía, un corazón sucio no puede recibir bien la palabra santa. Señor, límpianos. Por eso, mi hermano, confesemos el pecado de nuestro corazón al Señor. Recuérdate que la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia de Dios. Fiel es Dios que si confesamos nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados y nos limpia, y entonces podemos recibir la palabra con la debida intención. Examínate regularmente. Y hemos estado hablando de eso en varias ocasiones, de que constantemente hagamos un inventario de nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que no nos dejan venir al Señor? ¿Cuáles son las cosas que nos entorpecen? Pídele al Señor cada día que su espíritu te llene de sensibilidad espiritual. De sensibilidad espiritual para recibir la palabra con una intención pura, sin queja, sin pleito, sin duda, siempre y cuando sea la palabra de Dios. Y que podamos entender, eso es lo que el Señor tiene para mí en el día de hoy, y que podamos permanecer en eso, estar allí, que podamos quedarnos con esa palabra todo el tiempo de nuestro día para dirigir nuestras acciones a través de ella. Esto es lo que quiere la palabra del Señor, a eso es que nos llama el Señor. Una fe verdadera, un creyente verdadero se distingue porque es una persona de la palabra. No porque vive hablando la palabra, sino porque vive haciendo la palabra. Hermano, tú y yo podemos sabernos la Biblia completa y eso no nos va a servir de nada. De nada nos va a servir. No, permanecer, perseverar en la palabra significa hacer lo que ella nos pide hacer. Recibirla con la intención espiritual de cambiar diariamente. Hay algo más que él dice aquí, en este versículo 21, en la segunda parte. Después que él nos ha mandado a confesar y abandonar nuestro pecado, él dice, entonces recíbanla con humildad, con un espíritu obediente, con un carácter dócil, libre de orgullo. Yo no sé usted, pero usted sabe las veces que yo he escuchado la predicación de la palabra y le doy un codazo a Flor Ángel y le dice, coge ahí, pecadora, que eso es para ti. Vengamos a la palabra con un carácter dócil, libre de orgullo, porque tú y yo no estamos libres de que el Señor nos confronte cada vez que nos enfrentamos a la palabra.
entendiendo cuánto necesitamos la palabra para nuestra vida. Hermano, tú y yo no podemos resolver las situaciones de la vida. Necesitamos la palabra del Señor y para entenderlo tenemos que venir a ella con humildad. Tenemos que saber que estamos lejos de cumplir o de sobrepasar lo que ella nos manda. Tú y yo no podemos hacerlo, por eso tenemos que recibir con humildad. Mira lo que dice allí, la palabra que ha sido implantada en nosotros. Santiago no nos está dando aquí una lista de acciones morales que tú y yo tenemos que cumplir. Santiago quiere llevarnos a algo más grande que nosotros. Santiago quiere llevarnos a algo que tú y yo no podemos hacer, pero que necesitamos. Santiago quiere llevarnos a aquel que no solamente lo puede hacer, sino que ya lo ha hecho por nosotros. Por eso él dice, recibe la palabra que ha sido implantada en tu corazón. ¿Sabe cuál es esa palabra? La palabra del Evangelio. Recuérdate que cuando Santiago escribe esto, él no lo escribió en trozos como tú y yo lo podemos dividir. Podemos identificar los temas que él ha escrito en su carta, pero él ha escrito un argumento que va desarrollándose en una línea. Y por eso en el versículo 18, él te dice, tú naciste por la palabra. Y cuando tú naciste, dice él aquí entonces, la palabra del Evangelio fue implantada en tu corazón. Él está hablando de manera metafórica de la palabra que nos ha traído a la vida, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ha sido implantada como una semilla que va creciendo dentro de ti, que va creciendo, que necesita ser alimentada para que cada día forme parte de tu vida. Santiago dice aquí, recíbela porque esa es la palabra de la cruz. Es la palabra de Cristo que había sido prometida por los profetas. Es la palabra del nuevo pacto. Es la palabra que el Señor está usando para traernos a la vida. Es como dijo el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 31. Es la palabra que Dios ha escrito en nuestro corazón. Es la palabra del Evangelio que dice el libro de Romanos que tiene poder para salvación. Mis hermanos, cada día de nuestra vida para permanecer tenemos que predicarnos el Evangelio. Tenemos que predicarnos el Evangelio. Tenemos que saber que yo tomo estas acciones y hago una lista con ellas y va a ser imposible para mí cumplirlas. Santiago no quiere que nos metamos en un ejercicio que nos va a cansar y que nos va a desviar del propósito. Santiago quiere que cada día al permanecer nosotros vengamos al Evangelio. Que vengamos a ver a aquel que nos hace permanecer, que nos lleve a ver cada día que necesitamos esa palabra con la que el Señor nos ha salvado para seguirnos salvando día tras día. Es por eso que él dice en ese verso 21, reciban con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. ¿Sabe cómo nos va a salvar? En primer lugar, trayéndonos a la vida. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos va a salvar porque dice la palabra que agradó a Dios salvar al hombre, ¿sabe cómo? A través de la locura de la predicación, a través de la palabra. Nos va a salvar. Si tú conoces a Cristo, si tú has visto a Cristo y lo tienes a Él como tu Señor y tu Salvador, ¿sabes por qué es? Porque la palabra del Evangelio, Dios abrió tus ojos para que puedas entender las palabras del Evangelio. Para que puedas entender que en tu muerte espiritual Cristo murió por ti y entonces puedas permanecer en Él. Pero es posible que tú no conozcas al Señor. Y es posible que tú estés buscando y estés leyendo y estés interesado en saber qué hacer. Hermano, lo primero que tengo que decirte, mi querido amigo, es: necesitas entender el Evangelio. Lo que está aquí no es una palabra que tú puedes crear en tu corazón. Dice la Biblia, es la palabra implantada por Dios.
Es como los agricultores que hacen un injerto y cortan una ramita y la pegan en otro árbol. Y entonces eso comienza a crecer hasta que disfrutamos de los frutos. Ese es el Evangelio. Esa es la acción que está hablando Santiago aquí. En un corazón muerto, el Señor ha cortado y ha hecho un injerto con el Evangelio hasta que va a crecer el fruto que va a verse en la vida de cada uno de nosotros. Persevera en la palabra. Pero también va a salvar tu alma librándote constantemente del pecado. Es la palabra lo que nos ayuda a entender qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Es la palabra que nos ayuda a ver las cosas que debemos cambiar para que el nombre de Cristo sea glorificado en nosotros. Ese es el llamado a perseverar. No en lo que nosotros queremos, sino en lo que la palabra de Dios nos dice. Pero es la palabra que te va a preservar hasta el final, que te va a preservar hasta que Cristo venga, que te va a preservar hasta que disfrutemos la gloria eternamente y para siempre, porque es la palabra que dice que Cristo vuelve por nosotros. Es la que nos llena de esperanza. Una fe verdadera, una fe dinámica persevera en la palabra de Dios. Y la primera manera de perseverar es recibiendo la palabra de manera correcta. Con atención, recibiéndola con pureza en nuestro corazón, recibiéndola con humildad. ¿De qué manera nos estamos exponiendo a la palabra? Hay varias maneras en las que podemos hacerlo. Es posible que te expongas a la palabra de Dios pensando simplemente que es una buena palabra. El mundo está lleno de buenas palabras. De hecho, usted va manejando por las calles de nuestra ciudad, probablemente esté escuchando una emisora radial que están poniendo una clase de música totalmente contraria a la palabra de Dios y de repente sale una sección que dice palabra de vida. Y te quieren dar una palabra mágica, espiritual, para que tú sigas adelante. Esa no es la manera de exponernos a la palabra de Dios. Probablemente te expones a la palabra como un sistema de automotivación. Y esa no es la manera de exponernos a la palabra. Nos exponemos a la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Esto no es un sistema de automotivación, sino es un sistema de construcción. Porque dice la Biblia que cuando estamos en Cristo, Él nos va a construir a través de su palabra, una vez más, como nueva criatura. Es posible que te enfrentes a la palabra con duda y que al salir de aquí tú puedes decir, eso es Luis, hablando. Fácil que habla, decimos muchas veces. ¿De qué manera te estás exponiendo a la palabra del Señor? La palabra es clara y nos dice, exponte a ella de manera correcta. Exponte a ella entendiendo que la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Exponte a ella entendiendo que la palabra es santa y no congenia con el pecado, más bien viene para destruirlo. Exponte a ella entendiendo que esa palabra que fue implantada en tu corazón es lo que te salva, es lo que cada uno de nosotros necesita. Así que vengamos con un corazón sincero, arrepentido, pidiéndole al Señor, ayúdame a escuchar tu palabra cada día mejor y a entenderla. No permitas que el pecado se acumule en tu corazón. Sácalo y siembra en él la palabra de Dios. Exponte a ella con sensibilidad. Cada día pidiéndole al Señor, Señor, llévame a entender tu palabra. ¿Qué tú quieres que yo haga a través de ella? Exponte a ella con la intención de guardarla en tu mente y tu corazón para que tu batalla espiritual tenga la única arma que se nos ha dado, que es la espada de la palabra.